Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Sin lugar a duda, una de las realidades que se ha hecho presente en el mundo de manera clara y contundente, principalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, es la presencia de la mujer y la visión femenina en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Y en este sentido, yo diría que el derecho no es la excepción. Como profesor, puedo afirmar que en general las alumnas más destacadas son mujeres y sobresalen por mucho respecto al resto de los compañeros. Digamos que la punta de lanza fue la calidad, pero ahora otra de las características es la cantidad. En muchas escuelas de derecho, más del 50% del alumnado está integrado por mujeres. Y tengo noticias que la Universidad Pontificia de Lima tiene una matrícula de 60% mujeres y 40% hombres. La presencia de la mujer es cada vez más cotidiana y más importante en todos los ámbitos de la vida, y en el ámbito jurídico no es la excepción. Las mujeres las encontramos en prácticamente todos los ámbitos de las profesiones jurídicas, en el notariado, en el litigio y en la judicatura. Y para conversar sobre este tema, en esta ocasión, este programa se distingue al recibir a la jueza Claudia Elena Hurtado de Mendoza Godina. La jueza Hurtado es originaria del norte del país y obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de la Baja California. Después de haber obtenido su licenciatura en Derecho, hizo una maestría en Derecho Público en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Y una de las constantes en su desarrollo profesional es que constantemente ha estado inscrita en todo tipo de programas y diplomados, tanto a nivel universitario como en el Centro de Formación del Poder Judicial de la Federación. Paralelamente a este proceso constante de formación y educación jurídica, ella ha desarrollado una muy importante carrera en el ámbito de la judicatura. Prácticamente al egresar se convirtió en oficial judicial en los juzgados de la Baja California, y desde entonces ha tenido una meteórica y ascendente carrera, ocupando prácticamente todos los puestos que requiere la carrera judicial. Notablemente podríamos decir que ha sido actuaria, secretaria de juzgado, secretario de tribunal colegiado de circuito. También, y esto me parece muy importante, fue la secretaria técnica de la investigación de la guardería ABC, de los sucesos ocurridos en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora,
y desde el año de 2019 ella fue nombrada juez de distrito por el Consejo de la Judicatura Federal. Actualmente es la jueza segunda de distrito en materia administrativa aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Señora jueza, es un honor recibirla y a mí me gustaría iniciar nuestra conversación con el nombre de un artículo que escribió la ministra Olga Sánchez Cordero, Juzgar con ojos de mujer. ¿Qué me puede decir usted de esto? Bueno, pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por la oportunidad de esta charla. La verdad es que estoy muy contenta y me siento muy honrada de que hayan tomado en consideración a mi persona para platicar de estos temas que son tan importantes. Finalmente, el desarrollo y el crecimiento de las mujeres en todos los ámbitos profesionales, si bien ya tiene un cierto avance, ¿no? Desde, como bien lo comentábamos hace rato, pues desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se viene una evolución, se viene un proceso, se viene un crecimiento, se vienen todos estos cambios. Y pues para la generación a la que yo pertenezco, pues ya recibimos de alguna manera un gran camino andado. Entonces ahora nos toca a nosotras consolidar precisamente el papel de las mujeres dentro de los niveles profesionales y nos corresponde tratar de dar lo mejor de nosotras mismas precisamente para que el camino de quienes vienen detrás de nosotros pues sea un poco más apacible y pueda llegar muchísimo más lejos, ¿no? Digo, el papel de la mujer en la judicatura ha sido muy cambiante. Todavía hasta antes de 2019 no había el nivel o la cantidad de juzgadoras que hay al día de hoy. Verdaderamente el Consejo de la Judicatura ha hecho un esfuerzo en los últimos años de tratar de lograr esta paridad a nivel de los titulares. Como platico de mi currículo, bueno, pues yo ingresé al Poder Judicial en el año 1998 cuando todavía estaba estudiando en la licenciatura. Todavía en la licenciatura, bueno, los grupos que a mí me tocaron todavía eran mayoritariamente de varones. Las mujeres no éramos el 50% aún del estudiantado. Y pues comenzamos en este proceso de la carrera judicial en aquel entonces, y la cantidad de juezas mujeres que había era muy poca. Entonces, eso creo que en muchas ocasiones el no ver mujeres que llegan a puestos de liderazgo o de mando, pues no genera esta motivación que se requiere para las nuevas generaciones. Entonces, sí es de reconocerse el esfuerzo que se ha hecho precisamente para tratar de ir nivelando. En lo personal, por ejemplo, yo sí formo parte de este primer concurso especializado para juezas federales. Ese primer concurso especializado llega después de un largo estudio que se hizo dentro del Consejo de la Judicatura, encuestas, valoraciones, entrevistas, para tratar de conocer cuáles eran las dinámicas personales de las mujeres que trabajábamos en el Poder Judicial y la razón por la cual no se participaba. Detecta precisamente la institución que lo que es a nivel operativo, o sea, las primeras escalafones de la carrera judicial, como son oficiales administrativos, actuarios y secretarios, sí existía un buen número de mujeres integrándose a la carrera judicial. Sin embargo, ya para los puestos de jueza de distrito y de magistrada, bueno, pues eran muy, muy pocas las que siquiera intentaban participar en los exámenes. Entonces, precisamente se detecta que gran parte de la problemática son pues las clásicas funciones que vienen siendo asignadas a los roles de género femeninos. La atención en casa, del cuidado de hijos de menores, el cuidado de la pareja, el cuidado de padres, sí, todas estas labores de cuidado, de atención de casa, pues obviamente van mermando las intenciones de las mujeres de participar. Como trabajamos en el Poder Judicial Federal, bueno, pues el riesgo
del cambio de una adscripción, ¿no? El mover a la familia, el mover a los hijos, el mover al esposo, pues difícilmente sucede, ¿no? Normalmente esas posiciones de cambio de ciudad sigue prevaleciendo el hecho de que sean las esposas, mujeres y los hijos quienes sigan al papá, ¿no? No tanto que sigan a la mamá. Entonces, todas ese tipo de cuestiones fueron valoradas precisamente en el Consejo, y una de las incentivos que hubo en aquellos exámenes fue precisamente tratar de procurar que fueran las mujeres quienes seleccionaran el posible adscripción y tratar de encontrar mecanismos para poderlos respetar de forma tal que pudiera haber. Creo que hemos avanzado precisamente en todo este desarrollo institucional de equidad. Falta camino por andar, porque falta seguir reconociendo precisamente los efectos y consecuencias de las propias dinámicas sociales y de los roles que desafortunadamente no cambian, ¿no? Entonces, llega un punto en el que pareciera que las mujeres tienen que decidir entre dedicarse a su carrera profesional o dedicarse al hogar, o sea, que no son elementos que puedan combinarse, ¿no? Y al final los resultados o las exigencias que están en la institución pues no hacen ningún tipo de distingo sobre circunstancias especiales o particulares que se puedan tener personalmente. Las mujeres, en todos estos precisamente roles de género, bueno, pues siempre se trata de decir que las mujeres, bueno, pues somos, no sé, un sexo débil, con una visión romantizada tal vez de las cosas. Y yo más bien pienso que las mujeres no es que tengamos una visión romantizada de las cosas, sino que tenemos una sensibilidad y una perspicacia que es muy inherente a nuestra naturaleza, ¿sí? No tanto como cuestiones de desarrollo social, sino genéticamente y hormonalmente, pues las mujeres tenemos a veces ciertas sensibilidades y ciertas apreciaciones. De hecho, hasta pueden decir que muchas tienen un sexto sentido para muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que las mujeres damos al Poder Judicial y damos a la Judicatura esa sensibilidad, ese tratar de entender los contextos en que se pueden dar las situaciones, tratar de ver más allá de lo que probablemente puede estar escrito en forma fría en un papel, ¿no? Sino entendiendo los contextos en que se dan. Por ejemplo, es muy común ahora ya escuchar todos los temas de juzgar con perspectiva de género. Pero tal vez el que si muchas mujeres no hubiesen tratado de poner en conocimiento las complejidades que representan los roles que se viven diariamente, pues difícilmente se hubiese podido llegar a tener ese conocimiento sobre la realidad. Es difícil al momento de tener pues, los expedientes, porque pues una de las tareas de nosotros es ser lo más objetivos posibles, ¿no? Entonces nosotros tenemos que analizar los hechos de forma objetiva, las pruebas de forma objetiva, la ley en forma objetiva para resolver. Pero al mismo tiempo, pues no podemos dejar de perder de vista las circunstancias que median y las diferencias abismales que puede haber entre hombres y mujeres. Entonces, a lo mejor desde el punto de vista de la mujer es mucho más fácil comprender esas circunstancias que se vienen dando en el día a día, ¿no? Es mucho más fácil para una mujer comprender por qué tal vez otra mujer tuvo un momento de exceso, tal vez de emociones, ¿no? O que tuvo condiciones que la orillaron a estar con una persona que tal vez era un abusador o que era una persona narcisista y que ella estaba envuelta en rutinas de violencia sin darse cuenta. Entonces tal vez para nosotros es un poco más fácil identificar que existen ese tipo de patrones de conducta y ese tipo de sesgos que pueden generar precisamente, no sé, la participación tal vez de mujeres en delitos o en situaciones
que puedan ser complicadas. Entonces, juzgar con ojos de mujer creo que es realmente tratar de entender el contexto de dónde vienen estas desigualdades propiciadas por los roles de género estereotipados que se nos imponen. Yo soy de una ciudad, o sea, Mexicali, es una ciudad chiquita, es una ciudad que, aunque es la capital de un estado, bueno, pues está en un estado fronterizo, y no es una ciudad a lo mejor, o en aquel entonces cuando era mi infancia, tan, no sé, es que no, la palabra no es próspera, sino tan vanguardista, ¿sí me explico? Entonces, en los modelos educativos, ¿no? Entonces, obviamente te vas creciendo en modelos educativos tradicionales, ¿no? Entonces, luego, por ejemplo, a mí en lo personal, que me toca salir de Mexicali y llegar muy joven a Guadalajara, es una metrópoli diferente, mucho más diversa, mucho más multicultural, bueno, pues sí representa como que un cambio, ¿no? Y luego Ciudad de México, que todavía es muchísimo más, pues obviamente me permite tener una perspectiva diferente de la realidad, ¿no? Pero obviamente pues representa un choque cultural y un cambio, y eso pues también sirve para ir comprendiendo por qué a lo mejor ciertas decisiones o ciertas visiones pueden tener a lo mejor ciertos sesgos incorrectos, ¿no? O sea, tal vez la necesidad de nuevos estudios sobre el feminismo, precisamente para tratar de entender la evolución de hacia dónde vamos, ¿no? En los derechos de las mujeres, ¿no? Ahora, en este sentido, a mí me parece que lo que usted me está diciendo, y le ruego que me corrija si esto no es lo que está usted queriendo decir, que los hombres tenemos una visión quizá un tanto más limitada, que está más cercana a la superficie y a la forma, y que las mujeres tienden a visualizar no solamente el problema formal, sino el contexto y las particularidades humanas del mismo. Algo cercano a lo que diría Couture en el sentido de que el derecho es una lucha de pasiones. Pero los ejemplos que usted me da están en el ámbito de la familia, en el ámbito del derecho penal, pero parecería que en una cuestión como el derecho administrativo, estas emociones no están tan a flor de piel. ¿Sería correcto afirmar esto? Bueno, es que la rama administrativa sí tiene cierta diferencia sobre otros. Al final, en la rama administrativa estás viendo actos estrictos de autoridad. Entonces, la reglamentación, la regulación que existe respecto de este tipo de actos es mucho más, vamos a llamarlo, estricta, ¿sí? Entonces, difícilmente llegas a tener a lo mejor muchos asuntos vinculados con la oportunidad tal vez de transmitir este tipo de sensibilidad. Pero bueno, en la primera parte de la pregunta, no es que crea que hombres no puedan tener esta visión o esta sensibilidad. Creo que todos tenemos que ir aprendiendo en el camino cómo han ido cambiando las dinámicas y el entendimiento de las cosas. ¿Sí? No es lo mismo el entendimiento que teníamos tal vez en los años 50, en los momentos de la posguerra, a después en los años 70, 80, con revoluciones liberales, a en este momento que estamos pasando a una siguiente etapa de inclusión y de diversidad. Entonces, creo que todos estos cambios de la sociedad, esta evolución de la sociedad, pues requiere que nosotros estemos dispuestos a estar abiertos a estos cambios, a tratar de analizarlos, a tratar de entenderlos, a tratar de ser empático. Entonces, obviamente, creo yo que para las mujeres puede, en la mayoría de los casos, no hay regla, no hay absolutos en esto, pues al final todas las personas podemos ser diferentes, pero sí creo que es muchísimo más fácil posicionarte en la situación en que otra mujer está viviendo, ¿no? Creo que todas
pues de niñas crecimos tal vez con los comerciales en los que aparece siempre la mamá lavando los platos, ¿no? Entonces es la conducta asumida y adquirida y esperada de que sea la mujer quien lave los platos, ¿no? Obviamente ahorita ya en 2024, pues un comercial en que aparezca única y exclusivamente una mamá lavando los platos, pues no es pensable, ¿no? Ya ahorita pues ese entendimiento de que pues es una función o una tarea de familia o de casa o de responsabilidad del sujeto que se alimenta, pues entonces va cambiando, ¿no? Pero sí creo que es mucho más fácil si tú has vivido alguna circunstancia eh, eh, sobre este tipo de sesgos o de estereotipos, entenderlos mucho mejor. Entonces, obviamente, a los hombres que han tenido una hegemonía en la sociedad, pues claro que va a costar un poco más de trabajo. De hecho, yo recuerdo muchísimo, antes de que saliera el concurso especializado para exclusivo de mujeres, dentro de la institución, tanto de hombres como mujeres, hubo un rechazo a una convocatoria. Decían que era un privilegio, decían que eran unas reglas más favorecedoras, que era un examen mucho más fácil. Entonces era como tratar de mermar el esfuerzo y la complejidad que representaba, ¿no? Lo cual, digo, además, nunca fue verdad, ¿no? La convocatoria fue igual que cualquier otra convocatoria. Lo único es que como acción afirmativa simplemente se limitó a que todas las participantes fueran mujeres, pero nunca hubo ni siquiera una facilidad, tal vez, para que quienes estuviésemos participando, no sé, tuviéramos derecho no sé, un día a la semana sin tener que presentarse a laborar, o que si estabas de secretaria en un colegiado, en lugar de pasar 3 o 4 asuntos que fueran la cuenta obligatoria, tuvieras que pasar 2. De todo eso, pues nunca se presentó, ¿no? O sea, la convocatoria eran las mismas bases que cualquier otro concurso que hubiese sido, las mismas 3 fases, el mismo nivel de exigencia, porque era el 85 para pasar el filtro y el más del 80, 85 para poder llegar a estar entre las 25 vencedoras, ¿no? Y pues de un examen en el que participan alrededor de 2,000 mujeres, pues quedan 25 vencedoras. Entonces también el porcentaje ni siquiera fue mucho mayor al que hubiese habido en concursos anteriores. Entonces creo que todos tenemos que ir aprendiendo. Ahorita es mucho más fácil, pero todavía hace 10, 15 años, la comprensión, por ejemplo, de las acciones afirmativas era muchísimo, muy complicado para todos, ¿no? Entonces, creo que sí es parte del ir estudiando, el parte de irnos adentrando y tratar de ir entendiendo todas estas nuevas dinámicas sociales. En realidad, a mí me parece muy interesante, pero a la vez muy importante, todo esto que usted está comentando con respecto a la lucha que han tenido que enfrentar las mujeres en cuanto a la expectativa que la sociedad tiene con respecto a las mujeres. Y usted comenta, había, y yo diría que todavía hay, porque es curioso oír a los pregoneros que constantemente pasan a las 10, 11 de la mañana y dicen, compre una escobita para sus niñas, esperando que, con la expectativa de que a las niñas desde temprana edad hay que enseñarles a barrer porque ese será su destino. Por otra parte, usted me dice que hay todavía tareas pendientes. ¿Cuáles son estas tareas pendientes, incluyendo esta lucha constante con respecto a aquello que se espera de las mujeres? Pues creo que son varias tareas pendientes. Creo que tenemos una tarea pendiente dirigida a nuestras infancias y a nuestras adolescencias. Creo que tenemos una tarea pendiente con los grupos más pequeños que vienen detrás de nosotras, de tratar de demostrarles y tratarles de enseñarles y tratar de ponerles ejemplos femeninos de éxito, de liderazgo, pero en todos los campos. Bueno, en este momento pues estamos en una charla de derecho, pero al final en todas las áreas.
recuerdo hace poco estuvimos en una charla precisamente por los días del Día de la Mujer, y yo les comentaba que yo tengo una niña de 8 años, ¿no? Y le encanta el fútbol, le encanta el fútbol, y tú le preguntas, oye, pues como, ¿quién quiere ser, no? Y aunque hay ya grandes jugadoras de fútbol, en Tigres, en Rayadas, por ejemplo, aquí en esta ciudad, no logran permear aún dentro de la sociedad sus nombres, sus carreras y sus trayectorias. Entonces mi hija pues obviamente contesta que quiere ser como Cristiano, que quiere ser como Messi, ¿no? Porque al final esas figuras de, de campeón, de éxito, pues siguen siendo figuras masculinas, ¿no? Entonces creo que una de nuestras tareas como mujeres ahorita es tratar de enseñarles a las infancias y a las adolescencias esas carreras de éxito de mujeres. Eh, Creo que tenemos una tarea presente eh, con las mujeres que estamos ahorita en los caminos, de tratar de entender que finalmente no estamos exactamente en las mismas condiciones para el desarrollo profesional, que sigue habiendo dobles jornadas de trabajo o triples jornadas, que es desarrolla tu función con las mismas exigencias como si tú tuvieras una persona en casa que te estuviese respaldando 100%, ¿sí? Asumiendo que las mujeres vamos a invertir los papeles, ¿no? O sea, como antes, el señor juez, el señor magistrado tenía a su esposa en casa que le apoyaba y que le quitaba de cualquier tipo de responsabilidad del hogar. Entonces, el titular varón pues tenía ahora sí que la calma mental para dedicarse única y exclusivamente a la función jurisdiccional. Pues ahora asumen que llegas a la función de titular y tienes a alguien en casa que realiza esas labores, lo cual no es verdad, ¿no? O sea, nosotras no estamos en las mismas condiciones. Entonces creo que una de las tareas pendientes es precisamente entender esas cargas que existen, que son reales y que fatigan y que realmente enferman a lo mejor a muchas mujeres, ¿no? Y que al mismo tiempo esa complejidad real ya para cuando estamos en el cargo desmotiva a las mujeres que pueden llegar a ser. Ahora sí que necesitamos encontrar puntos de equilibrio o puntos de ayuda precisamente para poder lograr que el camino pues permita el desarrollo profesional y que no represente un temor para quienes puedan ya llegar. Y creo que tenemos también una tarea inacabada, no nada más para las mujeres, sino en general para las personas. Creo que dentro de la judicatura necesitamos trabajar mucho en comprender que las personas que laboran aquí, bueno, necesitan tiempo de alguna manera de un poco de calidad de vida personal. Porque realmente los requerimientos y las exigencias que se tienen, pues no toman en cuenta que tal vez en un órgano jurisdiccional existe una persona que a lo mejor tiene 60 años y que hace 20, pues sí era una persona muy productiva que sacaba 4 o 5 sentencias por semana, pero que ahorita ya a sus 60 años, la vista cansada, la fatiga acumulada, y otros factores que puedan estar se presentando en su vida, pues no le van a permitir ese nivel de productividad, ¿no? O a lo mejor empiezas a tener grupos de colaboradores que comienzan con sus pequeñas familias y entonces pues tienen infancias muy pequeñas en casa que necesitan atender, que necesitan cuidar, ¿no? Se pierde de vista que a lo mejor tenemos personas con enfermedades crónicas que tampoco pueden llegar a desarrollar. Entonces, creo que tenemos que empezar a ser realistas en las expectativas y en las cargas de trabajo y que se imponen dentro de la institución. Obviamente, se comprende, lo que nosotros hacemos es un servicio público. Es un servicio público de trascendencia, de importancia. De hecho, yo les decía en pandemia, ¿no? ¿Por qué no paramos nosotros? Porque somos una prestación de un servicio estratégico, indispensable, que no puede parar a pesar de una pandemia. La justicia es el último eslabón de paz en una sociedad y requiere que estemos aquí permanentes
Y les decía, siéntanse orgullosos de que el trabajo que estamos haciendo realmente hace un mejor país, realmente hace un mejor México. Entonces, eh, creo que aunque entendamos eso y que requiere que nosotros tengamos una justicia mucho más pronta, mucho más expedita, que cumpla esas expectativas y esas necesidades sociales, pues al mismo tiempo tenemos que entender que quienes otorgan la prestación del servicio, bueno, pues son personas que si no tienen unas condiciones que les permitan hacer su trabajo de la mejor manera, pues tampoco vamos a lograr esa justicia que estamos anhelando. Entonces creo que la tarea está también en tratar de encontrar estos puntos de equilibrio que son sumamente importantes para que efectivamente la sociedad tenga la justicia que se merece a través de la prestación del servicio público de los servidores públicos de la mejor manera, en las mejores condiciones. Sin lugar a duda, la función jurisdiccional contribuye a la paz social y sin la función jurisdiccional estaríamos muy cerca del caos. Esto en realidad es un tema que por sí mismo ameritaría una exploración más profunda. Pero volviendo al tema de la contribución de la mujer, a mí me parece que por necesidad, por circunstancias determinantes de la vida y de los roles existentes en la sociedad, las mujeres han tenido que desarrollarse y desempeñarse cumpliendo con varios roles, poniéndose muchas cachuchas, el de empleada, funcionaria, empresaria, pero llegar a la casa a ser esposa y a ser madre y además ir al gimnasio y cumplir con todas estas cosas de la vida. Aunque haya sido por necesidad, me parece que aquí hay una aportación muy importante, que las mujeres parece que nos han estado enseñando a vivir una vida más equilibrada. Los hombres se dedicaban al trabajo como si fuera el único objetivo que hay en la vida, olvidándose francamente de vivir. ¿Usted cree que verdaderamente esto se proyectará con tanta fuerza? Sí, yo estoy segura que sí. Efectivamente, digo, la verdad es que a las mujeres se les ponen demasiadas expectativas. Yo siempre cuando tengo oportunidad de hablar con chicas jóvenes les digo, no permitan que sean otros los que les fijen las expectativas. Fíjense ustedes sus expectativas en función de lo que ustedes quieran y de sus propios sueños. Entonces, que no sean valores ajenos o imágenes ajenas, porque ahorita en este mundo digital, ver imágenes perfectas en redes sociales, pues tal vez te lleva a caminos equivocados, ¿no? Entonces, siempre les digo, traten de ser muy honestas consigo mismas al momento de decidir qué es lo que quieren. Les digo, se vale quererte casar, se vale no quererte casar, se vale querer ser profesionista, se vale no querer ser profesionista. O sea, al final, se vale que tú planees y diseñes tu propio plan de vida, ¿no? Entonces, eso de que tienes que estar cabello perfecto, cuerpo perfecto, mamá perfecta, hija perfecta, esposa perfecta, pues no, o sea, eso es inviable y es inverosímil. Y eso eventualmente puede causar un daño para muchas, ¿no? La salud mental de muchas mujeres se siente todo el tiempo agotada por querer estar cumpliendo expectativas ajenas, cuando las únicas expectativas tienen que ser las propias, ¿no? Entonces, pero sí creo verdaderamente que este cambio de conducta social, de entendimiento de familia, se puede incluso apreciar. Digo, yo recuerdo cuando era niña, pues tú ibas a alguna plaza y jamás veías a un papá solo con su hija pequeña llevándola de compras. O sea, eso no pasaba, ¿no? Sí, estamos hablando de los años 80, 90, ¿no? Y ahorita eso es algo de todos los días, ¿no? Ves a los papás cargando la pañalera, ves a los papás cambiando pañales, ves a los papás dando un biberón, ves a los papás disfrutando a sus hijos pequeños, jugando con ellos, ¿sí? Entonces,
creo que efectivamente todo esto va a ir cambiando y va haciéndonos a todos un poco más conscientes de que al final lo importante es tener personas cercanas en nuestras vidas que nos dan amor y a quienes demos amor. Entonces, ya no es si soy hombre, si soy mujer, sino simplemente soy una persona que quiere dar y recibir, ¿no? Entonces, y en esta dinámica familiar que vamos a seguir teniendo como eje pilar de sociedad, nos vamos a ir cambiando precisamente todos estos roles y este trabajo que hacemos. Bueno, a mí me parece que muchas de las cosas que usted les dice a las jóvenes abogadas que se inician en el sentido de que deben buscar auténticamente definir su vida a partir de sus propias expectativas y de sus propios deseos existenciales, me parece que también es una lección importante que podría decírsele a los hombres, porque en más de un Sí. sentido me parece que la sociedad también impone a los varones ciertos roles y ciertas expectativas que no necesariamente coinciden con lo que la persona desea para sí misma. Y esto me lleva a la reflexión de la visión femenina permeada en las escuelas de derecho anuncia que en el futuro próximo no habrá menos perspectiva femenina, sino mayor perspectiva femenina, y que los varones tendremos que adaptarnos a estas nuevas realidades. ¿Cuáles son las grandes lecciones que hay en este ámbito? Y trabajando en esta línea, a mí me gustaría plantear qué es lo que nosotros, los varones, tenemos que hacer y qué es lo que las instituciones tienen que hacer para adaptarse a estas nuevas tendencias. Y no me refiero a nuevas porque la mujer sea un rol novedoso. Siempre a través de la historia han tenido el importantísimo rol de generar la vida. Yo creo que ese es un rol que no debe ser minimizado, sino que debe verse en su justa dimensión. Pero más allá de esto, en los roles no tradicionales, en los roles históricos no tradicionales, ¿cuáles son las lecciones que se están imponiendo junto con estas tendencias? Yo creo que los roles que se están imponiendo son unos roles de dinámicas mucho más igualitarias. Digo, vamos avanzando, no están terminadas precisamente esas tareas, pero creo que cada vez más hay una conciencia de igualdad y de solidaridad mutua entre hombres y mujeres. No, desafortunadamente, pues no resulta ser homogéneo en toda la sociedad ni en todos los estratos sociales. Pero al final sí existe una evolución, sobre todo generacional. Los más jóvenes, los que están en secundaria, los que están en primaria, ven todas las cuestiones de género como mucho más matizadas y mucho más normales, ¿no? Entonces, para ellos no llama la atención ni cuestionan, porque son cosas que ya están dadas por sí mismos, ¿no? Entonces, eh, creo que ese es el avance que vamos teniendo, ¿no? Ese entendimiento de ese compromiso de solidaridad que tenemos que tener. Y digo, creo que parte del trabajo que hay que hacer es precisamente tratar de permear en, en grupos sociales o en foros en donde todavía no logremos, por ejemplo, ese entendimiento. Yo veo que cada 8 de marzo eh, salen precisamente los grupos feministas a tratar de explicar a la sociedad, por ejemplo, todo lo que son los micromachismos, todo lo que son los pequeños datos de violencia. Y para cierto sector todavía sigue siendo difícil la comprensión.
pero también es grato ver que cada vez es más la comprensión que existe, tanto de hombres como mujeres, de todos estos temas. Entonces, creo que al final el trabajo es pues seguir informando, seguirnos educando y seguir tratando de tener esta apertura sobre las nuevas dinámicas y sobre los nuevos conceptos, ¿no? Eh, creo que también, por ejemplo, acá con nosotros en la judicatura es importante revelar precisamente los cambios de patrones de conducta social que se pueden generar dentro de una institución, ¿no? Hay mucha formación que se está dando precisamente para tratar de cambiar conductas de acoso, ¿no? Que antes se consideraban como que eran chistes o bromas o juegos que podían darse entre colaboradores, ¿no? Entonces ahora en este otro entendimiento de qué es el respeto y cuáles son los límites de la conducta entre colaboradores de una institución, bueno, pues se van fijando las nuevas reglas, ¿no? Y las nuevas pautas, tratando de ser mucho más respetuosos, mucho más en la intromisión del contacto, por ejemplo, físico, ¿no? Que puede existir. Entonces creo que eso es importante, ¿no? Entonces en la medida en que existen más mujeres conscientes que al mismo tiempo plantean esos límites y los proponen y que exista este proceso educativo también para hombres y mujeres, pues vamos generando mejores conductas sociales. Creo que esto que usted menciona que ocurre en la institución de la judicatura también se ve reflejado en otros ámbitos de la sociedad, pero particularmente a mí me gustaría pensar que las personas, refiriéndonos a Ortega y Gasset, dependen y están determinados por su circunstancia. Me pregunto si lo que usted ve refleja a la sociedad en la que vive, la sociedad regiomontana, y si es lo mismo lo que ocurre en la Baja California, si es la misma actitud vanguardista. Usted también vivió en Guadalajara. ¿Existe esta misma actitud progresista y esta misma conciencia en Guadalajara? Y bueno, me imagino que usted tendrá colegas de Oaxaca y de otras partes del país, y me pregunto si esto opera igual a través de todo el tablero. Pues no, creo que podemos tener una regla para todos, ¿no? Mi realidad personal no es la realidad, ¿no? Entonces, efectivamente siempre podemos tener a lo mejor sesgos de comprensión, pero yo sí creo que al menos dentro de nuestra institución se viene trabajando precisamente para que todos conozcamos o tratemos de entender estas nuevas dinámicas y entonces comprendamos precisamente que a veces mucho de lo que nosotros opinamos puede traer estos sesgos. Entonces, que seamos conscientes de la posibilidad de que nuestras decisiones puedan llegar a estar afectadas por ciertos sesgos con los que venimos creciendo, con los que fuimos educados, ¿no? Entonces, creo que al final la capacitación, la información, el estudio sobre todas las cuestiones de género, sobre todas las cuestiones del feminismo, todas las cuestiones sobre machismo, pues nos ayudan precisamente a tratar de ir centrando y focalizando. Obviamente no todas las sociedades son iguales, no vamos a poder encontrar una uniformidad, pero yo sí creo que mientras más se habla precisamente de estos temas, mientras más se hace ver y se refleja, por ejemplo, la importancia del desarrollo profesional de las mujeres, el que cada vez las mujeres participen más, que se involucren y al mismo tiempo se hable hacia el resto de la diversidad, sobre la necesidad de esta empatía, de este trabajo, de esta solidaridad, de este equipo que tiene que reinar en nosotros, al menos por ejemplo en la institución y después también en la comunidad, pues creo que nos va permitiendo un poco sustentar estos cambios, ¿no? Pero definitivamente pues no vamos a encontrar una sociedad igualitaria, pero sí creo que la educación y la información son lo que eventualmente nos pueden ayudar. Y usted correctamente lo ha dicho, es un proceso constante, es decir,
nunca es una labor terminada, sino un proceso continuado. Y en este sentido, a mí me gustaría que me pudiera hacer un comparativo de la situación que prevalecía en el 2019 cuando usted concursó y fue designada jueza a 5 años después, porque la pregunta, aunque se la hago a la jueza, en realidad usted no siempre fue jueza y ocupó todos los puestos del escalafón y pudo tener un contacto inmediato con la realidad, no como jueza, sino como la mujer que estaba tratando de labrarse un camino. ¿Qué me puede comentar sobre esto? Pues mira, antes de 2019, bueno, me puedo regresar hasta un poco más, ¿no? Por ejemplo, en 1998, cuando yo ingresé al Poder Judicial de la Federación, el órgano jurisdiccional en el que yo trabajaba, el personal operativo, o sea, lo que es el equivalente al primer grado, que es el de oficial judicial, yo creo que en el 90% eran mujeres, eran secretarias mecanógrafas. Y tal vez el 90% de quienes estaban en puestos de secretario y jueces y magistrados eran varones. Conforme fui avanzando, la verdad es que el mayor volumen de mujeres siempre se centró en el nivel operativo y en nivel de secretario. En 2019 se hicieron cálculos, no tengo las estadísticas aquí a la mano para hacer lo más exacta posible, pero estábamos hablando que no había ni un 30% de titulares. Entonces, si eran 1,500 titulares, solamente el 30% eran mujeres. Entonces, pues era muy, muy, muy poquito. Ahorita creo que ya estamos alrededor de un 45, ya muy cerca del 50% de titulares, hombres y mujeres, al menos a nivel de jueces de distrito, porque también para magistrados ha ido incrementándose y no se ha llegado al monto igualitario. Pero realmente, pues sí ha habido un gran avance y pues prácticamente ha sido en los últimos 5 años precisamente para lograr. Ya de hecho hay disposiciones incluso en el Consejo para establecer que debe haber un 50% de hombres y un 50% de mujeres en la plantilla de los órganos jurisdiccionales. Y de hecho parecería chiste, ¿no? Que tanto trabajo y tanto se esfuerza el Consejo de la Judicatura en darnos cursos y formación sobre estos temas, y cuando salió la reforma a los acuerdos generales y se estableció como obligatorio el tema de la paridad dentro de los órganos jurisdiccionales, decían, bueno, entonces, si tengo más mujeres, las tengo que correr. Entonces fue así como, le digo, parecía chiste, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que te cuestiones eso? No, o sea, si tienes más mujeres, qué bueno que tienes más mujeres, no se trata de que las corras para que pongas hombres. O sea, la pretensión es que tengas tú un techo de mínimo la mitad del personal de los órganos jurisdiccionales sea femenino. ¿Para qué? Para que eventualmente podamos tener una bolsa de mujeres preparadas y listas, formadas para eventualmente subir a los puestos de juezas y de magistradas. Entonces, creo que finalmente, bueno, pues se ha ido trabajando, pero sí, te digo, ha sido una labor de convencimiento. Ahorita sí, le digo, creo que una de las tareas, como le mencioné, pendientes, es tratar de demostrarles a estas mujeres que no van a perder la cabeza tratando de congeniar todo su ámbito personal con el ámbito profesional y incentivar a que ingresen a la carrera judicial. Aunque bueno, creo que también ahorita ya empezamos a batallar también con varones en el ingreso a la carrera judicial, ¿no? Estamos tratando de ser un poco más, no sé, una buena oferta, una buena opción para los jóvenes que van egresando de las licenciaturas de desarrollo profesional. Tenemos ahí una tarea pendiente genérica. Y le digo, pues al final necesitamos que existan en los puestos iniciales para que eventualmente puedan llegar a cubrirse y ya no tenga que ser una cuota de género, sino que sea un proceso natural, normal de ascenso, sin distingos, ¿no? Pero donde ya exista precisamente esta convicción de que pues, no es porque seas mujer, no es porque seas hombre, sino porque eres el más calificado, pero en condiciones entendidas iguales, ¿no? Pero bueno, pues eso va a ser una tarea a largo plazo.
Y una realidad en la vida, yo diría, es que al resolver un problema se generan otros. Es decir, que nuevamente estábamos conversando sobre que esto es una tarea continuada e interminable. Pero me parece que aquí de alguna manera se refleja esta visión del derecho centrada en la dignidad humana, centrada en los derechos humanos. Y esto me lleva a pensar en la diversidad, pero la diversidad no es binaria, hombres y mujeres. La diversidad es como la gama de colores, tiene muchas opciones. Y particularmente yo quisiera recordar en estos momentos al magistrade. Me parece que todos estos avances a los que usted se ha estado refiriendo, en más de un sentido parecen estar anclados en esta visión del derecho a partir de los derechos humanos en los que la dignidad humana debe ser el centro del orden jurídico. Sin embargo, esta diversidad a la que usted se refiere a lo largo de la entrevista, hemos estado conversándola a partir de la inclusión de las mujeres, pero existe una diversidad más amplia. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado el Poder Judicial para incluir a realidades no binarias, o simplemente es un tema que no debe plantearse? ¿Cuál es la situación? Pues de hecho es una tarea muy pendiente del Poder Judicial de la Federación. Creo que sí se ha trabajado mucho en entender el respeto entre las personas y se han hecho jornadas precisamente para tratar de entender todos estos temas de acoso laboral y de acoso sexual dentro de la institución. Pero efectivamente no se han hecho tal vez el trabajo suficiente para incorporar o tal vez como una acción, incluso también afirmativa, incorporar a personas de la diversidad. Hasta ahorita, en fechas muy recientes, se ha comenzado a hacer una labor como de encuesta, pero una encuesta como para poder saber si han existido actos de violencia cometidos contra personas de la diversidad sexual. Eh, Creo que en las dinámicas institucionales y profesionales que tenemos dentro del Poder Judicial, no dudo que se lleguen a dar, pero sí me parece que pueden ser un poco menores de lo que podríamos desafortunadamente ver en la calle. Pero sí creo que apenas estamos comenzando a ser mucho más abiertos, a exponer el tema, a entender que sí puede ser un problema de quienes no comprendan y de quienes no respeten y de quienes todavía crean que puede ser gracioso hacer chistes de ese tipo de temas, ¿no? O sea, como que eh, puede suceder aún todavía. Entonces, ahí sí definitivamente tenemos una tarea y un trabajo pendiente con esos grupos sociales dentro de la institución. Sin lugar a duda, desde la perspectiva de las sentencias y ejecutorias del Poder Judicial, la actitud ha sido de mucha vanguardia, pero habría que Sí, voltear los reflectores hacia el interior de la institución. Pero hay no, sí, otro tema que en usted... sentencias, perdón. No, no, por favor. En sentencias y resoluciones, la verdad es que la Corte nos ha demostrado ser incluyente, vanguardista, pro persona, o sea, todo el entendimiento
de la dignidad humana, la verdad es que las sentencias de la Corte son muy reveladoras, son muy instructivas, entonces creo que en esos temas definitivamente en resoluciones, ahí sí no habría duda que la Corte ha estado haciendo un gran trabajo. Toda la unidad de estudios de derechos constitucionales en esos aspectos ha hecho un gran trabajo, ¿no? Pero sí, precisamente volteando a ver hacia cómo funciona dentro de la institución ya la dinámica de las personas trabajadoras, bueno, pues ahí creo que todavía eh, tenemos algo que avanzar. Bueno, la vida es constantemente avanzar, pero además de este aspecto de la diversidad en el ámbito de las preferencias sexuales y las actitudes no binarias con respecto a la vida, hay un tema que usted también tocó y yo no me puedo resistir a tratarlo. Me refiero a la gente de mayor edad, los adultos mayores. Usted comenta que hay compañeros de trabajo en el Poder Judicial cuyos ojos ya no son los que tenían cuando tenían la edad de 20 años, que su productividad merma con las fuerzas de la edad que también van mermando. Y nuevamente aquí veo una actitud muy progresista en cuanto se refiere a las sentencias de la Corte, pero a mí me gustaría que me conversara sobre qué es lo que está ocurriendo al interior del Poder Judicial y cómo se consideran estas realidades, porque también habría que agregar que para ciertas personas dejar el trabajo significa poner un paso en el sendero de la muerte. Sí. Pues creo que la Corte ha sido muy clara en establecer que la sola edad de las personas no va a representar si tienen o no una capacidad para desempeñar cierta función. Pues ya ha establecido criterios precisamente en el que no puede existir esta restricción de que únicamente se pueden contratar a personas menores de 30 años o menores de 25 años, ¿no? Porque al final, pues eso no es, pues no es un trato igualitario para las personas, es una discriminación injustificada por una cuestión de la edad. Eh, y definitivamente, o sea, no todas las personas nos, nos hacemos viejos o crecemos o eh, nos añejamos de la misma manera, ¿no? Pero creo que sí es importante entender que precisamente porque no todas las personas envejecen en las mismas condiciones, pues todas están en oportunidad de desarrollar el trabajo de la misma manera. Nosotros aquí tenemos un trabajo prácticamente intelectual, ¿no? O sea, no es un trabajo tan físico, pero es un trabajo que requiere un alto nivel de concentración, que requiere una buena visión, que requiere un buen estado de ánimo, de comprensión de los planteamientos que se formulan, la habilidad para poder escribir y de poder redactar y plantear la solución de los problemas que se nos ponen en estudio. Entonces, sí creo que tenemos ahí una tarea inacabada de comprender que habrá personas que van a requerir de apoyo, ¿sí? Y no lo vemos, o sea, no lo entendemos. Queremos exigirles a todos igual, en las mismas condiciones. Y no todos están igual en las mismas condiciones. Y entonces, como personas, no podemos tomar una actitud de, bueno, esta persona ya envejeció y no me da la productividad de 4 o 5 asuntos a la semana que yo necesito, pues adiós, ¿no? Digo, creo que necesitamos encontrar un equilibrio entre que no se puede establecer este tipo de distingos que afecten realmente o que vulneren la dignidad de las personas, pero al mismo tiempo, pues hay que ser realistas, ¿no? Entonces, no hay procesos realmente a lo mejor de jubilaciones anticipadas para quienes ya sientan que sus condiciones no les permiten realizar la función con toda honestidad, pues que puedan entonces ellos
poder tener una opción y una salida en las mejores condiciones de salud y de conciencia. Es verdad, hay muchas personas que por cómo fueron educadas, por cómo fueron en su formación familiar, el hecho de no estar laborando les puede representar un duro golpe emocional e incluso pues hasta hay bromas fuera de contexto que dicen que eso ya los lleva a la tumba, ¿no? Entonces creo que también necesitamos un proceso de, de incorporación a todas estas personas que eventualmente se tienen que retirar a entender cómo va a ser este cambio. Yo recuerdo mucho cuando comenzaron algunos compañeros o algunos colaboradores de aquí del órgano a avisarme que se iban a retirar. Yo les decía, oiga, pero, o sea, retírese porque quiere. O sea, si usted se siente bien y si se siente fuerte, pues aquí quédese. O sea, yo no tengo ningún problema. O sea, pues aquí podemos trabajar, ¿no? Haremos a lo mejor algunos ajustes, ¿no? No, ya me quiero ir. Entonces decía, bueno, pues ya se quieren ir, pues qué bueno, ¿no? Pero les decía yo, tengan un plan de acción para cuando se vayan, ¿no? Después de 25, de 30 años de carrera, pues que sales y de repente al día siguiente, pues no son como las vacaciones, ¿no? Las vacaciones son 15 días, ¿no? Pero de repente las vacaciones se postergan. Entonces, si no hay un plan de jubilación realmente o de actividad para después de dejar de hacer lo que tienes haciendo 25, 30 años, pues creo que sí es importante. Entonces, todo este proceso de prejubilación yo creo que sí debería ir acompañado como de un rediseño, ¿no? De, bueno, ahora me quiero dedicar a... Entonces, digo, algunos de los compañeros que ya se retiraron tenían muy claro qué era lo que iban a hacer y la verdad me dio mucho gusto por ellos. Digo, aquí nosotros les hicimos sus pequeños convivios de despedida, les hacíamos tarjetas para que siempre recordaran quiénes fuimos sus últimos compañeros de trabajo, ¿no? Y deseándoles el mejor de los éxitos en la nueva etapa de la vida, ¿no? De júbilo, de alegría. A últimas fechas, digo, porque antes no se hacía, pero ya, por ejemplo, tiene un par de años que se institucionalizó un reconocimiento a la trayectoria de aquellos titulares que se jubilan. Fue una iniciativa, por cierto, de aquí de la JUFED local, si mal no recuerdo, impulsada por el magistrado Gonzalo Higinio Carrillo de León, precisamente de establecer una ceremonia en donde se les reconociera, se les hiciera un distintivo, precisamente en agradecimiento a su trabajo y a su trayectoria y pues a la vida entregada al servicio público, ¿no? Entonces sí creo que pues necesitamos también ser conscientes de eso, ¿no? Yo creo que con franqueza es una de las nuevas realidades que impone la vida y como la mayor parte de los temas sobre los que hemos estado conversando, realmente da como para un programa en sí mismo. Pero al vernos en la necesidad de cerrar este programa, a mí me gustaría, antes de concluir, solicitarle que dirigiera un mensaje para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Bueno, agradecerles el tiempo, la atención que nos dedican a escucharnos, que sepan que en el Poder Judicial de la Federación tienen a juzgadores honestos, responsables, preparados, capacitados, pero sobre todo con el compromiso social de resolver de la mejor manera los conflictos que llegan a conocimiento de nosotros. Que sepan que estamos comprometidos y convencidos que lo que tenemos que hacer es para la sociedad, es para conservar la paz social que tenemos y sobre todo que sepan que el Poder Judicial es una institución amiga de la sociedad, es una institución que está para servir a la sociedad. Entonces, invitarlos a que se acerquen, a que nos conozcan. El Consejo de la Judicatura está haciendo un trabajo de comunicación social distinto, en donde está tratando de transmitir cuáles son los criterios más novedosos, cuáles son las resoluciones que se dictan, que impactan los derechos de las personas, que generan precisamente estos cambios y este nuevo entendimiento de la concepción en los derechos humanos, que se acerquen, que nos conozcan, que sigan las redes institucionales para que obtengan de ahí información veraz,
veraz, oportuna sobre el trabajo que realizamos, que vean precisamente las instalaciones cuando pasen y que vean una bandera y que digan, bueno, Poder Judicial de la Federación, que lleguen, si tienen curiosidad, que conozcan, que vean a los funcionarios que todos los días están trabajando, que están entregados de mañana, desde que sale el sol hasta en la noche, en casa, tratando de prestar el mejor de los servicios públicos que la sociedad demanda, que la sociedad necesita. Pues no me queda más que agradecer a la jueza Claudia Elena Hurtado de Mendoza Godínez por su generosidad y apertura al tratar todos estos temas. Recordarle al público que nos hace el favor de acompañarnos que nos gustaría tratar especialmente aquellos temas que resulten de su mayor interés. Y sin más, invitarlos para que nos acompañen la próxima semana. Muchas gracias, jueza. Bonita tarde.